Muy bien, de acuerdo. Se continuará hoy con la parte de muestreo. Ayer les pedí la tabla de Student, pero luego pensé que no vamos a desarrollar ese tema porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo y la verdad que no era muy trascendente. Así es que sí vamos a utilizar calculadora, pero no vamos ¿cómo se llama? A desarrollar el tema en donde íbamos a ocupar la tabla de Student. Bueno, solo nos vamos a limitar a ver muestreo porque ya estamos casi finalizando el ciclo y necesitamos más tiempo. Aprovechando de eso y hablando de tiempo, este viernes eh, tendremos actividad. Este viernes habrá examen corto sobre muestreo y también habrá una clase corta, siempre a las 4 de la tarde, 16 horas, este viernes. Así es que quedamos avisados desde ya que este viernes a las 16 horas habrá un corto sobre muestreo y también clases sobre control biológico. El control biológico es lo que está programado para ese día. Muy bien, aquí está. Bueno, 13:45 está el examen. Viéndolo bien, el examen está a las 13:45, corrigiendo. 13:45 horas del examen y clase a las 16 horas, este viernes. Bueno, continuamos con la parte de muestreo y hablaremos sobre este día sobre ejemplos de muestreos en un primer momento. Uno de los muestreos que es muy importante que ustedes conozcan, porque algunos van a trabajar a los ingenios. Aquí si está Jorge por ahí, él nos puede ayudar, si que él trabaja en esta área, tal vez nos pueda ayudar si ya vino Jorge. Este, esta es una idea sobre cómo monitorear, o sea, cómo determinar la presencia de huevos diapáusicos de Prosapia. Prosapia, si recordarán, es un móptero, un cercópide bien parecido a Neolasmia y bien parecido a Tomaspis, que se diferencian, se acuerdan, por aquella franja que aparece a nivel del protórax, del escutum. Bien, antes de continuar, si alguien podría definir ahí qué significa diapáusico. ¿Qué significará huevos diapáusicos? ¿Qué querrá decir eso? Huevos diapáusicos. ¿Qué querrá decir eso? Estos son, licenciado, los que Ajá. quedan, digamos, los que quedan de la generación anterior y están, digamos, esperando las condiciones para poder, eh, pues, digamos, están en pausa, digamos, ¿va? Exactamente. Y Y esa ya pausa cuando se dan las condiciones, ajá. ¿Y cuáles serán ya las pueden, condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para que estos huevos eclosionen? la humedad. La humedad, la lluvia, específicamente, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos huevos páusicos, ¿verdad? Esos huevos quedan de la cosecha anterior y quedaron ahí escondidos en el suelo, aguantando altas temperaturas, pero ellos resisten esos meses de mal clima para ellos y después, con la humedad, pues eclosionan. Así es que este monitoreo de huevos diapáusicos se hace para ver qué tanta es la cantidad de huevos en ese estado que podemos esperar en un cierto lugar. Bueno, entonces se toma la muestra y después, como ustedes ven aquí, se seca. Es puro suelo, miren, no son huevos. Entonces aquí se van a encontrar esos huevos. Les dice que se realiza unidad de muestreo hectárea lotes con historial de ataque. Obviamente se va a hacer esto en lugares donde se supone que, o mejor dicho, está claro que hay presencia de esta plaga. Y lo que se hace es, se toma un volumen de 6 centímetros de suelo de profundidad con un marco de 30 por 30 y se coloca entre la cepa de la caña y luego usted saca la muestra, la coloca en una bolsa plástica, obviamente le va a poner los datos a esa bolsa y la va a llevar al laboratorio para ponerla a secar al aire. Recuérdese que ahí lleva tierra usted y ahí van a estar los huevos. A ver qué más dice. La muestra se homogeniza, es decir, se revuelve bien, se extrae una submuestra de 250 gramos, la pasamos por tamices. Los tamices son estos. Estos tamices son como que si fueran coladores. Hay de diferentes, los hoyitos son de diferentes tamaños. Entonces, esos tamaños, llamémosle así tamaños, son los mesh. Hay de 20, de 40, 60 mesh. Entonces a esto se le tira agua a presión para que se vaya diluyendo el suelo
y entonces después se pasa por medio de un embudo, incluso tiene una solución salina al 30%, se deja reposar para que se sedimente, y luego el suelo que se sedimenta se desecha, y lo que flota se coloca en una caja de Petri que tiene papel toalla. Entonces, obviamente el papel toalla es para que absorba bien el agua, y ahí van a quedar los huevitos pegados en el papel, y entonces esto lo vas a ver en el microscopio, específicamente un microscopio estéreo, y entonces la cantidad de huevos que usted encuentre se calcula con esa cantidad en el área muestrada, que en este caso el ejemplo que se está poniendo fue de 0.09 metros cuadrados. Entonces va a calcular usted el número de huevos por hectárea. Así que si nos fijamos, se tamiza, se le echa agua a presión, está separándose en este embudo, el sobrenadante se coloca en un papel, y en ese papel, cuando una vez han secado, vemos los huevitos, y entonces eso los contamos a nivel del estéreo. Así es que, así sin tanta vuelta y repasando lo más fácil, usted llega a un aro, abre un hoyo, saca tierra, la mete en una bolsa, lo lleva al laboratorio, y en el laboratorio lo pone a secar, después lo pone aquí a, ¿cómo se llama? En estos, ¿cómo le dicen a estos? Coladores, una especie de coladores que les dicen el nombre de esto, por tamices, tamiz la palabra, y entonces después le echa agua, cae en un filtro, una especie como como de embudo, el sobrenadante lo coloca en papel toalla, ahí va a observar usted el huevito del microscopio y los cuenta. Eso es importante porque de esa manera se está haciendo el monitoreo de huevos en diapausa. ¿Por qué será importante hacer un monitoreo en el caso de la caña de huevos en diapausa? ¿Por qué será importante? Para monitorear cómo está la plaga, si cuántas cantidades de huevecillos se pueden hallar en un lugar, y así determinar si con el tiempo podría afectar a los cañales. Entonces, es para tener una impresión del daño que pueda darnos en los cañales, ¿no? O cañaverales, no sé cuál es el término correcto. También usted puede hacer monitoreo visual de ninfas y adultos. Como quien dice, andar buzo con el ojo y andar viendo, porque este es visual. La unidad de muestreo en este caso serán 5.5 metros de surco por hectárea, o 5.5 metros de surco por 5 hectáreas. La idea es que usted vea si hay ninfas o si hay adultos. En este caso, usted va a contar el número de tallos, ninfas, adultos, por unidad de muestreo, y va a calcular la relación de individuos tallo, ninfas tallo, adultos tallo. Por ejemplo, en ese va a ser .2 adultos o .4 ninfas sobre tallo, por poner un ejemplo. Usted debe de considerar la ubicación de los estadios, tomar datos de la hora, el tipo de muestreo, el estado fenológico del cultivo, y entonces aquí ella da, como quien dice, ojos vistos, pues dice monitoreo visual. Por ejemplo, de repente usted va a encontrar allí salivas, que hay presencias de ninfas, va a encontrar aquí también los adultos, entonces usted los va notando. Aquí están las direcciones que usted va a tomar en el surco, partiendo de este punto hacia la izquierda o hacia la derecha. Tome en cuenta que pueden ser 5 puntos de 5 metros de surco por hectárea, o 5 puntos de 5 metros de surco cada 5 hectáreas. Lo importante de acá es que el monitoreo es visual. Esta es otra forma de muestreo que en este caso, nos va a reportar cómo está la presencia de ninfas, cómo está la presencia de adultos. Es decir, no se le está pidiendo que recolecte muestras, simplemente reporte dónde están y la cantidad que va encontrando. Luego también tenemos la posibilidad de utilizar trampas pegajosas, también conocidas como trampas adhesivas, con la idea también de monitorear adultos, porque estos no están volando, ¿no? Se colocan 2 por hectárea, y un nivel de control podría ser de 300 adultos por trampa, y está la medida de la trampa, 60 por 80 por semana. Usted parece, Jorge, que me habló de este tipo de trampas, ¿verdad? No justo así, ¿verdad? Sí, sí, yo llevé unas allá Así llevó, a y ustedes ahí esas trampas las ponen con objetivo de monitorear o de manejo.
Fíjese que tenemos un parámetro que no veo allí. Nosotros lo utilizamos como una especie de alerta para monitorear. Para Nosotros monitorear. tenemos un dato ahí de que cuando ya se encuentran 50 adultos en una trampa, ya es momento de empezar a monitorear, o sea, ya de meterse a hacer puntos, lo que estamos viendo antes. Vaya, ¿y cuánto tiempo de exposición de la trampa? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo de exposición de esa trampa? Es decir, ¿cuántos días la dejan allí para ir a monitorear? Una semana. Una semana. Cada semana están Sí. revisando, limpiando y volviendo a recargar. Muy bien. ¿Y qué colores ocupan? Solo la verde. Solo la verde. Mire, y hay un detalle. Usted ya ha tenido la oportunidad de revisar esas trampas con los insectos que ahí caen. Sí, no solamente cae el adulto que uno quiere, el de Ajá, interés, digamos, ¿verdad? ajá, ajá. Cae esa infinidad de agrótica, Uh-huh. cae bastante otro, digamos, hasta controladores naturales. Sí, justamente a eso quería llegar. Que una de las críticas que se le hace a este mecanismo de las trampas, de que muchas veces ahí caen bastantes enemigos naturales. Y usted sabe que los enemigos naturales pues son bastante escasos, valga la redundancia. Entonces, estas trampas son también bien, ellos por los colores que tienen, ellos se acercan y también quedan presas ahí. Entonces, por eso a veces no son discutibles su uso. Existe ese punto ahí, ¿verdad? Se los hago ver porque en un momento, si ustedes colocan trampas, alguien les puede decir, mire, pero eso atrae enemigos naturales también. Entonces, habría que tener también una respuesta para dar en ese momento, porque si el momento lo amerita y se requiere hacer estas trampas, pues no queda de otra, ¿va? Porque existe ese problema, como les repito, que quedan ahí atrapados enemigos naturales. Imagínense, se trata de lugares donde se aplican químicos, quedan pocos enemigos naturales y de repente uno coloca este tipo de trampas, termina todavía de eliminarlos. La otra cuestión es que habría que ver qué tipo de enemigos naturales. Si son enemigos naturales que son controladores biológicos efectivos, entonces sí está bien difícil, ¿va?, utilizar este tipo de trampa. Ahora, si se trata de enemigos naturales que no son los controladores biológicos específicos que nosotros requerimos, pues podría tener cierta salvedad, aunque lo correcto sería no, ¿verdad? Porque estamos eliminando fauna benéfica. Como quiera, ustedes ven entonces de que el uso de estas trampas puede, mejor dicho, tiene objeciones, ¿verdad? La verdad que para todo hay objeción en el mundo. Y la objeción para las trampas estas es que quedan atrapados enemigos naturales benéficos. Muy bien, ahí está un ejercicio. Cada quien léalo, cada quien trate de dar respuesta a eso. Vamos a dar unos minutos. Porque ayer hablamos de muestra de población. Ayer no hablamos de unidad de muestreo. Deduzca usted cuál será la unidad de muestreo. También deduzca cuál es la muestra y cuál será la población. Muy bien. Primero ahí te dice qué tipo de muestreo será esto. Ayer hablamos sobre varios tipos de muestreo. ¿Qué tipo de muestreo será eso? ¿Qué tipo de muestreo es ese? Recuerden que este viernes habrá examen sobre muestreos. ¿Qué tipo de muestreo será este?
Ahí hablamos de muestreo al azar simple, muestreo sistemático, Muestreo al azar simple. Él dice muestreo al azar simple. Otra opinión, ahí hablamos también sobre muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo secuencial. Muestreo sistemático. Vaya, otra opinión. Otra opinión. Estratificado. Es muy bien, es muestreo estratificado. No se dejen ir ustedes, de verdad, al final la mayoría de muestreos terminan en azar, pero en un primer lugar este es estratificado. Si bien aquí dice tomadas al azar, pero leamos lo que aquí dice. Por cada planta se tomaron 3 hojas, una por cada nivel, inferior, medio y superior. O sea, la planta se dividió en niveles. Entonces, desde el momento que lo dividimos en niveles, desde ese momento estamos diciendo que es estratificado. Ahora, en cada estrato las tomamos al azar. Recuerden que ayer se decía que en el muestreo estratificado, el área a monitorear o a muestrear se divide en estratos. Luego, en cada estrato se hace el muestreo al azar. Y poníamos de ejemplo lugares donde podrían haber en un lugar sembrados tomates, en otros chipilines, en otros chiles, en otro pepino, en el mismo terreno. Entonces íbamos a dividirlos en estratos, dada la diversidad de cultivos. Por supuesto, ya en cada cultivo sí íbamos a hacer un muestreo al azar. Igual sucede cuando hacemos muestreo en el suelo, diferentes profundidades. Cada profundidad es un estrato, pero en cada estrato iba a ser un muestreo al azar. Hay una íntima relación entre el muestreo estratificado y al azar. El muestreo estratificado es para que tengamos una idea clara de todo el contexto. Y en este caso, como trata de plantas, entonces por su altura y eso nos puede llevar a sesgo, entonces mejor lo dividimos ¿cómo se llama? En estratos. Y en ese sentido lo dividimos en estrato inferior, medio y superior. Ahora, en cada estrato se hacen muestreos al azar. Entonces esto viene haciendo como un poco este ejercicio para que sirva como una retroalimentación de lo que ayer se dijo. Bien, ahora dígame cuál será la muestra y cuál será la población y cuál será la unidad La de muestra muestreo. son 50 y la población son los 150. Vaya, aquí tiene usted que decir el apellido y el sustantivo. ¿Va? Si dice 50, diga 50 plantas. Y si dice 150, diga 150 hojas. Para usted, la muestra son 50 plantas, me dice. Y la población es, ¿cómo así me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? La muestra eran las 50 plantas Ajá, y la población son las 150 hojas. va muy bien. Otra opinión. Otra opinión. Y la unidad de muestreo, otra opinión ahí. La población, las 50 plantas y la Ajá. muestra, las 3 hojas. Que se va a tomar Y por la, las y la 150. muestra 3 hojas, vaya. Otra opinión. Otra opinión. La población serían las 50 plantas, la muestra las 150 hojas y la unidad de muestreo las 3 hojas por cada nivel. Vamos a seguir escuchando otra opinión. Otra opinión. Va, bien. Hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? El ejercicio nos dice que colectaron o se muestraron un total de 150 hojas. Entonces, esa va a ser nuestra población, las 150 hojas. ¿De dónde la sacó? Las sacó de 50 plantas que se tomaban al azar. Ahora bien, para cada planta se tomaron 3 hojas. Esa será nuestra muestra. Y obviamente la unidad de muestreo va a ser cada hoja. Analícelo de esa manera. Nos confundimos a veces porque dije 50 plantas, ¿verdad? Pero en realidad el total que nosotros muestramos fue 150 hojas. Bien. Ahora entramos a la parte de este ejercicio, que son cosas sencillas de estadística.
Lo que queremos calcular es la media, la varianza, perdón, y también la desviación. Este ejercicio es de calentamiento. De calentamiento porque vamos a aplicar más adelante. Entonces, calentamiento y recordatorio de estadística. Pero como a veces se nos olvida, lo vamos a tratar de explicar para que usted lo realice, pues si ya se le olvidó. En la calculadora usted lo puede hacer directamente. Esa fórmula Licenciado, dígame. algo no me ha quedado claro en la diapositiva anterior. Ajá. La población no se puede digamos, muestrear por completo. No. Pero las Ajá. 150 hojas sí. ¿Cómo así? Las 150 hojas dice que es la población. Sí, ajá, porque se tomaron de 50 plantas. Ahora, en esas 50 plantas, la población de hojas, la N mayúscula es enorme, debe ser muy enorme. Y solo se tomaron N minúscula, que sería 150. Porque ¿Cuál N es la mayúscula, población entonces? vaya, la población en este caso es de 150 hojas. De esas, usted tomó muestras de 3. Y la hoja de la unidad de muestreo es la hoja. Ahora, esas 160 hojas usted las obtuvo de 50 plantas. Ahora, la población total, o sea, N mayúscula, o sea, el universo, y el total de hojas de esas 50 plantas, que ha de ser, quién sabe cuántas. Entonces, pero nada más nos basamos en una población N, que sería N minúscula, equivale a 150 hojas. Licenciado, la muestra son las 50 plantas No, y la población las no, 50 hojas. no, ¿O cómo? no. De las 50 plantas, usted tomó 150 hojas, que significa la población que usted, de la población que usted tomó las muestras, que en este caso serían 3 hojas por muestra. Ahora, eso es, recuerden que ayer hablábamos de N mayúscula y de N minúscula. La N mayúscula significaría todas las hojas que habrían en las 50 plantas, que serían, no las vamos a contar, ¿verdad? Entonces, usted tomó 3 muestras y al final le tomaron 150. Entonces, si es que la población que usted sometió al estudio fue de 150. La muestra fue de 3. No se me entiende. Es como si dijéramos que vamos a muestrar a personas. Y digamos de que en un pueblo muestreamos 10 casas, pero en cada casa entrevistamos a 2 personas. Harían un total de 20 personas. Y la unidad de muestreo sería cada persona. Estamos ahí. Todavía no. Como yo lo entiendo, licenciado, sí, en las unidades de muestreo tengo claro que son las hojas. 3 hojas. Ajá, pero para mí la muestra debería ser las 150 hojas porque esas las he muestreado, pues, y la población no se puede muestrear. Vamos a ver. Las 150 hojas me dice que sería La muestra. la muestra. Ajá, Y la pero, población, las 50 plantas, las hojas de las 50 plantas. pero cuando nos referimos no, entonces no diríamos plantas, diríamos las hojas de las 50 plantas, que sería el universo. Correcto, las hojas de las 50 plantas. Ajá, que ese sería el universo, pero de ese universo usted tomó una parte, que sería la cantidad de hojas que usted mostró. De esas 50 plantas, de esa cantidad de hojas que existen en todas las plantas. Va, entonces abreviémoslo a otro ejercicio. Inventémonos otro muestreo en este momento. Vamos a ver para que nos queda claro. Me voy a inventar uno en este momento. Va, hablemos por ejemplo, de matas de Chile. Digamos de que usted va a mostrar específicamente solo botones florales. Y entonces usted toma al azar 25 plantas. Pero en 25 plantas usted va a mostrar los botones de la rama izquierda, digamos. ¿Cuántos botones en cada rama izquierda, digamos,
de una, ¿cómo se llama? De una mata de chile. Ahora, en este caso, sí estaríamos hablando de las matas de chile porque estamos especificando que hasta de la rama izquierda que iba a tomar dos, ¿cómo se llama? Y sería, por cierto, un muestreo sistemático, ya nos está diciendo qué vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos botones va a tomar de cada ramo? Lo complejo del muestreo es de que dependiendo cuál es su objetivo, porque todo depende del objetivo. Se recuerda que ya hablábamos del título, del objetivo para un muestreo, porque todo depende de qué quiero hacer yo, cuál es mi propósito. Y de acuerdo a eso voy a definir cómo va a ser mi muestreo. De acuerdo a eso voy a definir hasta dónde va a llegar mi población que me interesa y cuál va a ser mi unidad de muestreo. Muchas veces esa unidad de muestreo ya viene definida como es mi propósito, ¿verdad? Hacia lo que quiero. Por ejemplo, si me interesan, por ejemplo, las del lado izquierdo, porque probablemente en este caso que me estoy inventando en las matas de Chile, probablemente sea porque de ese lado pega el sol y me interesaría saber la incidencia del sol en los brotes de flores que donde te pega más el sol que donde no pega. Podría ser, me estoy inventando eso. Entonces, dependiendo de eso, yo estoy diseñando a dónde quiero llegar. Que no nos vayamos a poner camisas de fuerzas al hacer. Cuando digo camisas de fuerza, me refiero a que, porque aquí dice así me voy a tirar para todos los muestreos. Depende cuál es mi objetivo y depende también dónde yo voy a mostrar la idea es, al fin de cuentas, la idea es que cuando yo realice un muestreo, me quede lo suficientemente representativo, lo suficientemente gráfico para que me dé una idea cómo es el estado de la población que yo pretendo muestrear. Estos conceptos, y fíjense que hay todavía muchos más conceptos que los he omitido porque a veces también lo confunden a uno. Por ejemplo, hay elementos de la muestra que vienen siendo casi lo mismo que unidad de muestreo y mejor los eliminé porque al final a veces terminan a uno confundiéndolo y termina siendo un solo alboroto mental y al final las cosas hay que verlas de manera más sencilla, más simple, sin tratar de complejizarlo demasiado, porque al final entonces cuando uno se complejiza demasiado pierde hasta el contexto en donde está ubicado, ¿verdad? Bien, no sé si queda claro esto. O si no, pues lo que podemos hacer, yo les puedo subir material sobre el muestreo para que también, eso voy a hacer, por ahí tengo unos PDF sobre el muestreo y el que esté interesado puede leer más sobre eso, profundizar más sobre eso. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces. O seguimos discutiendo esto, no sé. Estamos ya, Lick. Bueno, les voy a subir en todo caso materiales sobre el muestreo, ahí tengo varios. Entonces les decía que vamos a realizar un ejercicio prácticamente de calentamiento, pues sobre la base que ustedes esto ya lo han visto en estadística y no es nada del otro mundo. Entonces el ejercicio dice que se desea estimar la densidad media de una especie en un campo de 1 hectárea y para ello se tira un marco de 1 metro cuadrado en puntos escogidos al azar, obviamente en el campo. Los números de plantas contadas en los 10 marcos fueron los siguientes. Entonces aquí prácticamente lo que se desea es estimar la densidad media de una especie en un campo, de una planta. Entonces en el marco 1 se contaron 3, en el 2 5, etcétera, hasta llegar al 10 en el que se contaron 6. Con estos datos se le pide que usted calcule la media, la varianza y la desviación. Ahora, para el que ya no recuerda cómo se hace estas cosas, simplemente obtiene la media, suma todo esto y lo divide entre 10 porque son 10 los muestreos que hizo y de ahí va a obtener la media. Con la media le va a servir para calcular tanto la varianza como la desviación. Para ello yo he colocado estas fórmulas que están acá. Estas fórmulas también son representadas de otra manera. Probablemente usted las conozca de otra forma, pero esta es la más sencilla de representarla. Por ejemplo, para calcular la varianza o la desviación, se me ha olvidado, que ver, la varianza. Entonces, para ello, uno de los datos, por cualquiera, por ejemplo, en este caso sería en orden, mejor dicho, el número 1 sería 3 menos la media. Si alguien me calcula la media, por favor, de esto. ¿Cuál es la media de esto? ¿Alguien lo puede hacer ahí en su calculadora? Alguien, por favor, me saca la media, por favor. $5.2 medio a mí sumando todos los Y lo números dividiendo y dividiendo entre 10. 5.2, perfecto, muchas gracias. Entonces, el valor 1 es 3.
Entonces 3 menos 5.2 se lo eleva al cuadrado. Eleve 3 menos 5.2. Mejor dicho, 3 menos 5.2 y luego eleve al cuadrado. Esto lo puede hacer directamente en la calculadora. Me imagino que ya sabe cómo, pero lo estamos haciendo despacio para que no sabe. ¿Cuánto le resultó ahí? 484. Vaya, ese sería su primer valor, pero usted ve que aquí está un símbolo que dice sumatoria. Es decir, que ese valor usted lo va a escribir, ahora a ese valor le va a sumar el siguiente. Va a restar 5 menos 5.2, me dijo, ¿verdad? La media. ¿O no me dijo ese valor? Sí, Va, entonces 5 menos 5.2 lo eleva al cuadrado, le va a dar un dato, lo va a colocar acá. 6 menos 5.2 lo va a elevar al cuadrado, va a colocar ese dato, lo va a poner, al final va a obtener 10 datos. Lo va a sumar esos 10 datos. Y obviamente va a obtener un número de todos esos datos que usted va a obtener acá. De esta sumatoria, aquí dice x1 y sería el 3, después el 5, el 6, hasta llegar al 6. A todos les va a ir restando la media y a todos los va a ir elevando al cuadrado y todos los va a sumar y llevar un número. Ahora, ese número lo va a dividir entre n-1. n-1 significa los 10 datos menos 1, en este caso sería 9. Entonces, el resultado que le dé en el numerador lo va a dividir entre el denominador y va a obtener la desviación. ¿Qué le parece si lo hace? Hágalo. En la calculadora, les repito, usted lo puede hacer directamente para que no esté número por número ahí. Trate de hacerlo. Entonces, licenciado, serían 10 veces el mismo procedimiento y luego el resultado, le voy a tomar la media de todos los datos que me ha dado. No, lo va a sumar. Los 10 datos que va a obtener de ir restándole a la media y elevándolo al cuadrado, lo va a sumar. Y eso lo va a dividir entre n-1, que sería 9. Porque este es el símbolo de sumatoria, miren. Este es el símbolo de sumatoria. Me extraña que me estén preguntando de esto, porque esto es estadística. Y esto está en bachillerato, se mira, pero en todo caso, bueno. Cada dato dice x sub i, porque puede llegar hasta x sub n. Entonces, en este caso son 10 datos. X sub i sería el primero, 3. Entonces, 3 lo vamos a restar de la media, que al parecer dio 5.2. 3 menos 5.2 lo elevamos al cuadrado. Escribimos ese número. No sé, me va a dar, digamos que me dé 4. Estoy suponiendo, no es que así sea. Voy a escribir el número 4. Ahora, y le voy a poner el signo más. ¿Por qué le voy a poner el signo más? Porque voy a hacer otro. Voy a hacer 5 menos. Vea bien que voy en orden. Primero el de la 1, después el 2 hasta llegar hasta el 10. Pues entonces ahora voy por el 5. 5 menos 5.2 me va a dar punto 2, le voy al cuadrado, no me va a dar ahí no sé cuánto. Me va a dar punto 4 quizás. Lo escribo. Y después voy con el 6, porque es el tercero. Mire, el número 3, el 6. 6 menos 5.2 y me va a dar ahí 1 y algo, entonces lo elevado al cuadrado y me va a dar 2 y algo, entonces lo voy colocando y aquí voy a colocar 10 números, 10 resultados, lo sumo. ¿Por qué lo sumo? Porque es un símbolo de sumatoria y el número que obtenga lo voy a dividir entre n-1. ¿Qué significa n-1? Este número 10, porque son 10 puntos de muestreo, menos 1, que serían 9. Entonces, el número que usted obtenga acá lo va a dividir entre 9. Trate de hacerlo. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí, hoy sí. Bueno, entonces trate de hacerlo, por favor. Traten de hacerlo porque vamos a comparar a ver si les da lo mismo a todos.
Aquí vamos a esperar mientras lo hacen. Si alguien lo hizo, me avisa. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuál es el valor de S al cuadrado? Estamos encontrando S al cuadrado. ¿Cuál es el valor? ¿Alguien ya lo hizo? Yo todavía lo estoy haciendo. Démoslo, pues esperemos. Yo lo hice, pero a mí me dio en total 3.07. ¿Qué es 0.07? Veamos a otro, a ver cuánto le da, porque yo tampoco lo he hecho. Quiero ver si coincide con otro, porque si coincide con otro, entonces, si no, no estamos mal. ¿Cuánto le dio la sumatoria de todos los resultados de la sumatoria? A mí en la sumatoria me dio 27.6 y eso lo dividí entre 9, ¿Y le da? 3.07. 3.07. Ajá. Ahí le da 3.07. Veamos a otro. Igual a mí aproximado 3.07. Bueno, ya van dos que le da 3.07, probablemente ese sea el resultado. Bien, entonces supongamos que ese sea el dato, 3.07. Ahora, para obtener ese, simplemente sáquele la raíz cuadrada de eso. A ese dato que ha obtenido de 3.07, sácale la raíz cuadrada. La raíz me dio 1.75.
Entonces, ahí tenemos los valores, el valor para ese cuadrado y para ese, es decir, para la desviación y para la varianza, perdón, y para la desviación. Bien, entonces, eh, estas son cuestiones meramente estadísticas y estamos haciendo un ejercicio de calentamiento. Son cosas sencillas que no llevan. Lo único que hay que tener es cuidado en ir ejecutando las operaciones, ¿verdad? Porque si quieren apagar el micrófono, por favor. Hay un perico ahí, se escucha ahí. Cierra por favor el micrófono. O se lo vamos a cerrar. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, en todo muestreo usted debe de obtener estos datos para afinarlos. Se recuerdan estadísticas, le hablan de que estas son operaciones que le permiten afinar los datos. Pero aquí también nos va a servir más adelante para calcular cómo están distribuidas las poblaciones. Pero antes de ver eso, vamos a hacer unas preguntas. Quiero que lea esto y me indique qué tipo de muestreo será. Muy bien, ¿qué tipo de muestreo será ese? Pregunto, ¿qué tipo de muestreo será? De los tipos de muestreo que hemos estudiado, ¿en cuál encaja ese? Sistemático será, licenciado. Sí, sí, es muy bien, es sistemático, porque ya le está diciendo que dice, es importante cubrir toda la parcela que la estructura a muestrear es la hoja clave. Esta es la hoja que usted va a muestrear. Para ubicar dicha hoja se debe buscar la inflorescencia más alta. Usted va a ir a buscar, ya sabe a dónde se va a dirigir, a la inflorescencia más alta. Que tenga al menos una hoja abierta o que esté a punto de abrirse. Y le dice ahí que la hoja clave es la que está colocada inmediatamente debajo de dicha inflorescencia. Al principio, esto es un tipo de muestreo y lo pongo para que también sepamos eso, ¿verdad? Que es para muestrear Bemisia tabaci en tomate. Así se muestrea Bemisia tomate en tomate. Y para ello, pues, usted elige cualquier punto de los surcos que hayan allí y a partir de ahí va a inspeccionar una planta cada cierta distancia, en metros o pasos, hasta completar 30 plantas. Cuando le dice cada cierta distancia, usted puede escoger, por ejemplo, cada 5 plantas, cada 6 plantas. Usted va a definir, o que me diga cómo hacer el muestreo, le va a definir, mira, cada 6 plantas vas a empezar a inspeccionar. Bien, y la idea es buscar la hoja clave. Y para ubicar dicha hoja tenemos que dirigirnos a la inflorescencia más alta de la planta. Entonces quiere decir que en este tipo de muestreo ya tenemos un punto de referencia a donde dirigirnos. No es nada del azar. Incluso ya tenemos cada planta vamos a ir a muestrear. Por lo tanto, es un nuevo sistema. Ahora, léame esto, por favor, y me dice qué discusión, qué opina sobre esto.
Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con que sea un muestreo sistemático para este caso? ¿Qué dice? ¿Cree que el muestreo sistemático es el apropiado para este caso? Escuchamos opiniones. ¿Será el muestreo recomendado para este tipo de caso? ¿Qué opina? Y si no es el sistemático, entonces ¿cuál recomendaría usted? Yo estaría de acuerdo porque como el sistemático prácticamente sigue, digamos, un guión, puedo elegir esas distintas zonas del país para ir a muestrear. Y la ventaja es que tendría toda la zona y tendría, digamos, unidades de muestra en toda la zona, pero una desventaja que le miraría yo es que no me puedo salir del guión, que quede marcado. Va, escuchemos otra opinión. Otra opinión. ¿Qué dice Víctor? Bueno, vayamos analizando caso por caso. Cuando hablamos de sistemático, significa que entonces se nos tiene que dar las pautas, como por ejemplo, se nos tendría que decir, si es sistemático, nos podrían decir, por ejemplo, en tales cantones va a muestrear a todos los productores que estén ubicados cada 2 kilómetros o cada 5 kilómetros, y eso pues, podría quizás dificultar, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos de un solo al azar, como es bastante grande la extensión de terreno que vamos a ocupar, quizás mejor sería estratificar y después hacerlo probablemente al azar. Porque si nos dice que se logra una buena representatividad de los agricultores en el país, y entonces, si es todo el país, podríamos hacer estratos y un montón de subestratos. Por ejemplo, podrían ser las 4 zonas del país: occidental, central, parietal y oriental, y luego hacer subestratos por cada departamento, y dentro de cada departamento por cada municipio, y dentro de cada municipio por cada cantón podríamos hacer eso, y ya en cada cantón podríamos tomar muestras al azar. O sea que, pero les decía anteriormente que no debemos de tomar camisas de fuerza, sino que uno también tiene que idear cómo hacer para que lo que voy a ir a mostrar me quede bien barrido, bien representativo. Y en este caso, hablar de todo el país, es necesario, en primer lugar, estratificar, porque el lugar es demasiado grande. Bueno, nuestro país es pequeño, pero para muestreo sí ya es grande. Entonces hay que estratificar, y es válido subestratificar, no hay problema. Usted puede hacer subestratos de los estratos, y ya al final, cuando tenga estratos manejables, entonces ahí ya puede lanzar un muestreo al azar. Bueno, entonces las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de muestreo en el caso de sistémico es de que generalmente el sistémico se utiliza en áreas que están bien ordenadas, que nos permite hasta ir diciendo, en esta línea me voy, porque, por ejemplo, en un surco ya está bien ordenadito, ¿cómo me voy a ir dirigiendo en ese caso? Pues es una de las limitantes para el uso de muestreo sistemático. Bien, ahora preguntamos, usted va a hacer, ¿se acuerda que ayer le hablábamos de hacer diseño de muestreo? Usted puede, le decía ayer, tomar un papel y hacer un diseño de muestreo. Supóngase que usted va a hacer se le pide a cuatro que hagan un diseño de muestreo de una manzana de terreno de frijol, digamos. Entonces, aquí un estudiante hizo este diseño, o hizo este otro, y ahí bueno, cada quien hizo su diseño. Y los puntos de muestreo van a estar ubicados en estas líneas. Podrían ser 2 puntos de muestreo en cada línea, por decir algo. 2 puntos de muestreo en cada línea, tirados al azar.
Un punto quedó aquí, el otro quedó aquí, el otro quedó aquí, el otro pudo haber quedado aquí, el otro aquí, bueno, sí. El punto es que se hicieron estos mapas de muestreo. ¿Cuál de estos usted descartaría por completo? ¿El azul, el negro, el amarillo o el rojo? ¿Cuál descartaría por completo? El rojo, ¿Por qué lo descartaría? porque tiene menos puntos para muestrear. Está muy simple. Tiene menos puntos para muestrear y está muy simple. ¿Habría otra situación más por las cuales pudo haber desechado ese mapa de muestreo? No cubre todo el área. No cubre todo el área. Muy bien. Entonces, ahora, del azul, del negro y del amarillo, ¿cuál le parece a usted que es más eficiente? Para mí El el negro, amarillo por Vamos a ver, alguien dijo el negro. ¿Por qué decís que es el negro? porque yo pienso, veo que eh, abarca más distancia que, que los otros. En cambio, el amarillo, hay ciertos puntos, digamos, en medio que no logra tocar. ¿Alguien quiere opinar ahí? Estamos aquí discutiendo entre negro y amarillo, pero alguien puede creer que es el azul. Me gustaría escuchar más opiniones. El azul se ve bastante bien porque los puntos quedarían bastante repartidos a igual distancia prácticamente de uno del otro. Pero, ¿dónde creen ustedes que quedarían, que sería más representativo donde tendríamos más muestras representativas del área que quisiéramos muestrear? ¿En el azul, en el negro o en el amarillo? Debo aclararles que ninguno le va a presentar el 100% de representatividad, pero hay uno que de volada te lleva un poquito más de representatividad. ¿Cuál creen que sea? El azul. El azul, dice. Otra opinión. Veamos cada uno y al final podemos opinar. En el caso del azul, Yo veo el amarillo. en el caso del azul, fíjense, podemos muestrear esta zona que está aquí, esta otra y esta otra. En el caso del negro, solamente estas áreas que vienen acá, nada más. En el caso del amarillo, podemos muestrear estas áreas que están acá, esta área que está aquí, esta que está acá y esta otra que está acá. Si usted ve, aquí hay más esfuerzo de muestreo que en estas otras. Quiere decir que aquí podríamos obtener más representatividad porque los marcos de desplazamiento, los plazos de desplazamiento, los trazos de desplazamiento, perdón, son más, abarcan más el terreno. Aquí como que se deja cierto espacio en flanco y aquí también. Debo decirle que aquí usted si quiere lo puede nutrir más. Puede tirar incluso otra raya aquí y lo puede nutrir más tirando otra aquí. El problema es que sale más caro. Y a veces no es necesario hacer tantos muestreos porque bastaría con unos cuantos que estén bien ubicados para que el muestreo sea eficiente. Y todavía lo puede volver a seguir cuadriculando más de manera tal que esto le quede casi ni se vea el color amarillo. Pero entonces ya no tiene sentido. Entonces, la idea del muestreo es que de un poquito usted deduzca cómo está todo. Porque tampoco se trata de ir a sacar el montón de muestras. Y eso debe quedar claro. No se trata de ir a sacar el montón de muestras. Sino que con unas cuantas usted, a partir de ahí, deduzca cómo está la población de organismos en un área determinada. Pero este también es válido. Este también es válido. Y este también, solo que este le va a implicar más costos. Con este quizás no estoy muy de acuerdo yo porque considero mucho sesgo. Este sí es válido pero este le implica más costos. Bien, hablaremos sobre los patrones de dispersión, es decir, cómo se encuentran dispersas las poblaciones de organismos en un lugar determinado. Básicamente se les conoce como patrones de dispersión o de distribución y se refiere a la distribución de las especies, cómo están distribuidos en una población en un momento determinado. En términos concretos, imagínense que usted tiene un cultivo de lo que sea, de qué cultivo no hemos hablado, de berenjena no hemos hablado. Usted tiene un cultivo de berenjena, entonces usted quiere saber cómo está la población ahí
de crisomélidos, cómo estará distribuida en este momento, en la mañana, cómo está distribuida en ese momento la población de crisomélidos en esa manzana de esa cuestión morada, como les deja berenjena. Entonces, esos se llaman patrones de expresión o patrones de distribución. ¿Para qué nos sirven? Para obtener datos que nos sirvan como orientadores de la presencia y de la permanencia de plagas. También nos permite ver que los organismos pueden tener diferentes tipos de distribución espacial, que no todos se distribuyen de la misma manera en un terreno. Cada especie tiene su propia forma como se distribuye. Así, algunos lo hacen al azar, es decir, están distribuidos por todos lados, pero hay otros que están de manera uniforme y hay otros que están agregados. Un pucho por acá, otro pucho por allá, otro pucho por otro lado. Entonces, existen diferentes formas de distribución o de dispersión. ¿Cómo se explica la distribución al azar, también conocida como distribución fortuita? En este caso, lo que sucede es que la presencia de un individuo en un cierto punto no afecta a la ubicación de otro individuo de la misma especie en ese mismo punto. Lo explico de esta manera. Puede estar, por ejemplo, un insecto comiéndose una hoja y llega otro de la misma especie a esa misma hoja y comienza a comer a la par de él y a él eso no le importa. Puede estar en la misma flor varios de la misma especie y ellos no se preocupan por eso. O puede estar uno en una planta y otro en otra planta, dos en una planta y 6 en otra y no hay problema. Es una distribución al azar o fortuita en la que la presencia de un individuo no le afecta que esté otro de la misma especie, estamos hablando de la misma especie, a la par, por decir algo. Ahora, en el caso de la distribución uniforme o regular, en este caso nos dice que aunque cuando todo el espacio sea igualmente habitable, es decir, que aunque todo el espacio de plantas significa que ese insecto puede estar en cualquier planta, los individuos interactúan por un recurso. Un ejemplo clásico es el del cogollero. Usted sabe que ahí en el cogollero hay un montón de matas, por ejemplo, de maíz. Significa que el cogollero puede estar en cualquiera de esas matas de maíz, no hay problema. Pero si una de esas matas ya está ocupada y si llega otro ahí, lo devora el que ya está presente ahí. Por eso mismo cuando eclosionan más de 2 huevos en un cogollero, el que tiene más habilidades canibaliza a los otros y se queda solamente uno, porque hay competición por los recursos. Ahí se compite por los recursos. Igualmente sucede cuando, por ejemplo, las moscas marcan el territorio donde han ovipositado. Ahí se sabe que, aunque hayan un montón de naranja, o aunque esa naranja, mejor dicho, aunque esa naranja, otra mosca sabe que esa naranja puede servir a ella para colocar ahí su huevo, pero si ya está marcada no lo va a hacer, porque hay una competencia por recursos. Entonces, en ese momento se nos permite hablar de que se trata de una distribución uniforme o regular, es distinta a esta. Lo que nos sugiere entonces que la distribución al azar no hay problema por el recurso. Que un insecto de la misma especie que un insecto se le acerca a otro de la misma especie y ambos están comiendo en la misma hoja, significa que esa hoja alcanza para los dos. Y si están 3 en una planta y 10 en otra planta, significa que esas 10 que están en esa planta no se preocupan porque saben que esa planta les alcanza para todos ellos. Y los que están en 3, por el momento están 3, pero de repente pueden llegar a esos 10 y se van a convertir en 13. Y siempre la planta alcanza para todos, o si no, para eso hay otra, y se van para otra planta. Entonces están distribuidos al azar. No importa, ellos no tienen problemas por el recurso. En cambio aquí, sí hay problemas por el recurso y entonces eso hace que haya competencia. Y al haber competencia hay una lucha entre la misma especie, lucha intraespecífica. También tenemos los casos de distribución agregada. Y es un tipo de interacción que se le denomina como positiva, debido a que se agrega con fines reproductivos, de alimentación, de hibernación, estivación, hábitos de postura, hábitos sociales, etc. Lo vamos a explicar. Por ejemplo, hay especies que para efectos de reproducirse se aglomeran.
También para comer se aglomeran. También para entrar en hibernación, es decir, cuando viene el invierno, la nieve, ¿va? O la estivación, en nuestro caso, que viene en las épocas calurosas, entonces se agrupan. También para poner sus huevos. Y hay otras que porque tienen hábitos estrictamente sociales. Castas, siempre están organizados en una sociedad y entonces por eso los obliga a agregarse. Entonces los podemos encontrar en el campo en conglomerados o en agrupaciones y esa es una distribución agregada. Ahora, en términos matemáticos se pueden calcular esos patrones de dispersión. Para ello hay que calcular el parámetro de dispersión que se representa con la letra K, también el coeficiente de dispersión que se representa con CD y la desviación estándar con la letra S. Y las fórmulas están ahí. La fórmula para encontrar K, la fórmula de la varianza que nos va a servir y la de CD. La de varianza nos va a servir para encontrar la desviación, que es la raíz cuadrada. ¿Se recuerdan que lo hicieron anteriormente? La raíz cuadrada de la varianza y encuentra la desviación, o sea, S. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? De esta manera. Hay una tabla que nos va a permitir llegar a determinar el tipo de distribución. En una columna tenemos representado la X y la S al cuadrado, en otra la CD, en otra la K. Y en esta fila quise decir, y tenemos tipo de distribución. Ahora, para esta columna, si la media es mayor que S cuadrado, y si CD para esta fila, nuevamente me estoy equivocando, para esta fila, si la media es mayor que S cuadrado, CD es menor que 1 y K es menor que 0, entonces el tipo de distribución va a ser uniforme o polar. Para el siguiente caso, si la media es igual a S al cuadrado, CD es igual a 1 y K es mayor que 8, entonces el tipo de distribución va a ser al azar fortuito. Y en el último caso, si la media es menor que el S cuadrado, CD es menor que 1 y K es mayor que 0 y menor que 8, entonces va a ser amontonada o agrupada. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros podemos hacer un muestreo y con ese muestreo hacer estos cálculos para obtener K, para obtener la varianza y para obtener CD, para obtener la desviación también, CD. Entonces, con esos datos nos vamos a este cuadro, a esta tabla y determinamos el tipo de distribución. ¿Cómo lo vamos a determinar? Viendo lo que está, por ejemplo, en cada una de estas filas. Si cumple con estos parámetros, entonces va a ser uniforme regular. Si cumple con estos otros, va a ser al azar fortuita. Y si cumple con estos otros, va a ser amontonada o agrupada. Veamos el caso. Digamos que K es igual a menos 1. El resultado de K nos dio menos 1. Digamos que CD nos dio, en este caso, menos 2. Y digamos que la media es mayor que ¿cómo se llama? La varianza. Y que la varianza es 6. Entonces sería 7, digamos. En ese caso va a ser uniforme o regular. Y así nos vamos para cada uno de los otros detalles que están acá en esta tabla. Y así nosotros, por medio de un muestreo, podemos determinar si el animal o los animales, los insectos, están distribuidos de forma uniforme, al azar, o están amontonados. Damos este ejemplo. Digamos de que usted ya hizo un muestreo y tuvo 20 puntos de muestreo y obtuvo los siguientes datos. En el punto de muestreo 1 no encontró ninguna larva, 0 larvas. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el punto 10 encontró también 0 larvas, en el 14 encontró una y en el 20 encontró 2. En total hizo 20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Sumar y encontrar la media. Media vez usted encuentra la media, ya puede empezar a ir resolviendo lo que esta tabla le plantea. Ahora, la media va a ver usted si es mayor que ese cuadrado, ya que está en la fórmula para calcular ese cuadrado.
que es lo que hicimos anteriormente. Y decir que aquí va a sacar usted S al cuadrado. Una vez obtenido S al cuadrado y obtenida la media, ya tiene esta indicación. Y ahí usted va a descubrir si la media es mayor, si es igual o si es menor. Bueno, es el caso. Ahora veamos la siguiente columna. Usted va a determinar como SD. Para determinar como SD, usted esta varianza la va a dividir entre la media. El valor de la varianza lo va a dividir entre la media. Entonces, eso le va a permitir saber si CD es menor que 1, si es igual a 1 o si es mayor que 1. Ahora vamos por K. K le dice que es la media entre la varianza menos la media. Entonces, aquí tiene que utilizar el valor de la media, nuevamente el valor de la varianza, restar el valor de la media y luego dividir esos datos. Y entonces, se va a determinar si es K menor que 0, si es menor que 8, o si es mayor que 0, pero menor que 8. Entonces, en cualquiera de estas filas, le va a, mejor dicho, los datos que le obtenga se van a aparejar a cualquiera de estas filas que están acá. Si se apareja, por ejemplo, a estos datos que están en esta fila, entonces usted va a decir, es un tipo de distribución al azar o fortuita. Pero si se apareja con estos datos que están acá, entonces va a ser uniforme regular. Pero si se apareja a estos otros, entonces va a ser amontonada o agrupada. Bien. Este ejercicio obviamente no lo vamos a resolver acá, porque lleva mucho tiempo. No es que lleve tiempo en el sentido de que es complejo, porque simplemente lo que tiene que hacer usted es alimentar datos a la fórmula y calcular y ya estuvo. Esto no tiene nada de pensamiento, es mecánico, no tiene nada de pensamiento, es mecánico. Solamente se trata de meter datos, resolver y ya, no tiene ninguna complejidad. Hay que hacerlo despacio, sí, porque si mete mal un dato, entonces se le dispara la información y ya no va a ser igual. Bien, entonces lo invito a lo siguiente. Haga este ejercicio cuando tenga chance más tarde y publique sus resultados en el grupo de Facebook, porque probablemente a otro le va a dar otro dato o le va a dar igual. La pregunta es, ¿entendió cómo resolverlo? ¿O sabe a qué nos estamos refiriendo? Vuelvo a preguntar, ¿entendió a qué me estoy refiriendo? ¿Sabe cómo resolverlo? Sí. Sí, licenciado. Va, excelente. Entonces quedemos así. Trate de hacerlo usted y lo publica. Por favor, me publica los resultados allí en su, ¿cómo se llama? En el grupo de Facebook. Ponga allí, el resultado que usted tiene que poner es el siguiente para no escribir mucho. Y en Facebook, si quiere usted solamente escriba, le dio uniforme o regular, si le dio a la sola fortuita o si le dio amontonada. Y si gusta, ponga los valores. ¿Cuánto estos valores? ¿Cuánto le dio K? ¿Cuánto le dio CD? ¿Cuál es el valor de la varianza? ¿Y cuál es el valor de la media? Para ver cuál le resulta. Bien, entonces, voy a hacer algo para que no cueste subir estas presentaciones. Voy a salirme de la web, ¿cómo se llama? Ya voy a entrar, solo denme un segundo. Voy a terminar esto acá para que de esta manera sea más fácil de subir. Así que esperen un momento, ya voy a entrar de nuevo.